Sí, entonces hoy vamos a buscar, igual que ayer y antier, el mismo texto, en 2 Corintios capítulo 5, verso 13 a 21. 2 Corintios capítulo 5, verso 13 a 21, si yo leo. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 13 a 21. Estamos, si yo leo. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, hasta aquí. Sí, anterior y ayer estamos ya compartiendo sobre el mismo texto, 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Verso 13 a 21. Primero, ¿verdad? Y el punto de vista de Dios hacia nosotros ya, juntamente con Cristo morimos, ¿verdad? Juntamente con Cristo morimos en la cruz. Y juntamente con Cristo nos resucitamos cuando Cristo resucitó. Así Dios nos ve, ¿verdad? Por eso uno que vive aún para sí que ya está muerto, siendo egoísta, egocéntrico, ¿verdad? Muy equivocado. Está viviendo mal, como si fuera una mujer que tiene marido muerto, que está ya bien podrido su cuerpo, ¿verdad? Y vivir aún con él, convivir con él, llorar por él, trabajar por él, ¿sí? Acostarse a la par de su marido muerto, ¿verdad? Algo muy raro esto. Porque ya está muerto, entonces tienen que enterrarlo, ¿sí o no? Entonces el marido ya muerto significa que está muerto como cadáver, no debería considerar como si fuera su marido a quien como convivir, servir, vivir juntos. No es así. Uno que está muerto ya tiene que ir al entierro, ¿sí o no? Aunque lo amaba tanto, ya está muerto, entonces no más amarlo. Así que, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender ese concepto. Si Dios nos ve que estamos ya muertos, juntamente con Cristo ya morimos. Y Cristo resucitó, debe haber cancelación, ¿verdad? Debe haber cancelado de todo nuestro pecado y resucitó con Él. Ya estamos resucitados, con nuevo propósito, con nueva vida, con nueva meta, con nueva manera de vivir. Todo se ha cambiado. En Corea, ¿verdad? Según el rango militar, uno que es super coronel,
coronel superior, ¿verdad? El coronel superior, un rango más arriba, una estrella, ¿verdad? Entonces, y cuando se sube un rango de jerarquía, ¿verdad? Militar, se cambia 56 cosas, por ahí se cambia, dice. Se cambia su salario, se cambia su casa donde vivir, se cambia su uniforme, se cambia donde trabajar, se cambia su carro, se cambia un montón. Pero nosotros, ¿verdad? Cuando éramos pecadores, ya por la gracia del Señor, por el evangelio poderosísimo de Dios, siendo renacido, ¿cuántas cosas están cambiadas? Todas, totalmente está cambiado todas las cosas. Aunque uno ve, ¿verdad? No, yo no soy tan cambiado, yo solamente era justo, ahora antes era pecador, ahora soy justo. Antes estaba fuera de Cristo, ahora en Cristo, sí, obviamente soy limpio, libre del pecado. Ya sé que yo voy a ir al cielo porque es justo, redimido por la sangre de Cristo. Parecer que un cambio muy poquito, muy mínimo, ¿verdad? Pero según el punto de vista de Dios se ha cambiado total, completamente. Eso es lo que debe entender. Esto es lo que debe creer. ¿Me explico? Por lo cual uno ya no puede vivir como antes. Como una libélula, ¿verdad? Libélula que están volando en el aire. En un tiempo él fue transformado. Primero, ¿verdad? Si libélula da huevos en agua, ¿verdad? Entonces cascarado sale un bicho acuario. Entonces, como bicho acuario anda, ¿verdad? Unos tiempos. Cuando llega su tiempo ya bien maduro. Entonces, busca un lugar, ¿verdad? Para salir fuera de agua y viene el sol y se seca su espalda, su cáscara, ¿verdad? Entonces, dentro de esta cáscara de bicho acuario, ¿verdad? Extiende su cuerpo. ¿Sí? Así. Así, ¿verdad? Entonces pone ya extendiendo su hombro, que se quiebra su cáscara y sale, ¿verdad? Un bicho otro tipo total. Eso es el libélula sacando su ala fuera de cáscara, ¿verdad? De su cuerpo antiguo. Y extiende y poquito aleteando, ¿verdad? Y empieza a volar. Esa libélula, ya que están volando, nunca pueden volver como antes, como estuvo, ¿verdad? Como el acuario, bicho acuario, no pueden volver en agua. Si entrar en agua, mueren aficionados. Porque ya nivel de vida diferente. Antes en agua toda la vida. Ahora salió de ahí, transformado, renovados. Entonces, como libélula con ala volando, tienen que vivir. No nadando, sino volando. ¿Sí? Esa libélula vuelve otra vez a agua, ¿se muere o no? Sí o sí se muere. Así siendo cristiano renacido, un cambio total, transformación total. ¿Sí? Así estamos ya cambiados, transformados según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Por eso, ya manera de vivir, cada justo renacido totalmente diferente. Antes nosotros vivíamos según nuestros sentidos, 5 sentidos, según lo que vemos, oímos y olemos y saboreamos y palpamos, ¿verdad? Según todo lo que veíamos, según nuestros 5 sentidos vivíamos, ahora otro nivel. Con sexto sentido, por la fe vivimos. Guiado por el Espíritu Santo vivimos. Según la Escritura, tal como Dios dice, vivimos. Así lo que se ve por nuestros ojos, ese no es realidad. Lo que dice la palabra de Dios es realidad. Aunque, ¿verdad? Mucho tiempo Abraham pensaba, yo soy sin hijo. Pero Dios dijo, ¿verdad? Tú vas a ser hijo de padre de mucha gente. Por eso Dios cambió su nombre, que es Abraham, por Abraham. Abraham, ¿qué significa? Padre de muchedumbre. Entonces, cada vez que uno llama Abraham, Abraham, ¿qué significa? En el español, padre de mucha gente, padre de muchedumbre. Mucha gente tiene mucha curiosidad, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo no tengo. Yo no tengo ninguno. Pero ¿por qué usted se llama Abraham,
padre de muchedumbre. Mi Dios me llamó así. Entonces, según la situación, Abraham no tiene ningún hijo, pero según el punto de vista de Dios, Abraham tiene un montón de hijos, ¿verdad? Como las estrellas del cielo y arena del mar. Demasiada cantidad, ¿verdad?, de hijos. Hoy en día, ser justo renacido se llama judío interior, como dice Romanos capítulo 2. Y siendo judío interior, somos hijos de Abraham por la fe. Así que somos como estrella del cielo. Entre muchos hijos de Abraham espiritualmente somos una parte. Terrenalmente, ¿verdad? Muchos hijos de Abraham, según su carne, según su cuerpo, según su descendencia, ¿verdad? Judíos, según la carne, según su sangre. Hoy en día, ¿quién está dominando el mundo entero? Los judíos. Ellos son dueños del mundo entero. Porque todas las naciones tienen deuda, mucha deuda con el pueblo judío. Entonces, ¿quién es el que manda? Maneja todo económicamente, políticamente, los judíos. Así que muchos hijos de Abraham. ¿Qué es lo que es el real? ¿Lo que pensaba, lo que veía, lo que sentía Abraham o lo que dijo Dios? Lo que dijo Dios es el real. Por eso ya nosotros no confiamos en 5 sentidos, sino confiamos en su palabra. Así, siendo justo renacido, nueva criatura, vive por la fe. Vivir por la fe, ¿qué significa? Vivir por la revelación de Dios. Un día, ¿verdad? Ananías encontró con la voz del Señor. El Señor dice, Ananías, sí, Señor. Se queda asustado, ¿no? Ve, dice, ve. ¿A dónde, Señor? Ve allá, ¿verdad? Para ver a Pablo. Saulo dice, ¿verdad? Él te espera. Entonces, Saulo, Señor. Entonces, en la mente, en el corazón de Ananías, ¿verdad? ¿Cómo está Saulo? Es él como el asesino contra Esteban. Rebelde demasiado contra la palabra de Jehová que te dio, ¿verdad? Contra Cristo, contra el Evangelio. Entonces él estaba persiguiendo demasiadamente, ¿verdad?, a cristianos y metiendo muchos cristianos en la cárcel ya en Jerusalén. Ahora con la carta de autorización de sumo sacerdote viene a ¿cómo se llama? Damasco, ¿verdad? Para perseguir a Solán y detenerlo y llevarlo en presos. Pero Cristo dice, ¿verdad? Cristo dice, ve a encontrar con Saulo, porque eres el instrumento escogido mío, dice. Él va a ser perseguido por mi nombre con muchos judíos y gentiles y reyes. Entonces, una confusión total. Dios dice, esto es Saulo, tan malvados, tan perseguidor y asolador contra la iglesia, hasta matar a Esteban, ¿verdad? Estaba junto con su grupo de jóvenes judaizados, ¿verdad? Asesinando junto con un grupo de amigos contra vida de Esteban. Ahora con la carta de autorización llegan en Damasco, ¿verdad? Para perseguir a la iglesia y matar cristianos y llevar hasta preso. Pero el Señor dice, Jesucristo dice, esto que tú dices así, ¿verdad? Esto es mi instrumento, dice. Mi instrumento escogido para presentar mi nombre ante los judíos y gentiles y reyes. Pregunto, ¿de quién punto de vista es correcto? ¿De Dios o de Ananías? De Dios. Entonces se chocan dos ideas diferentes, ¿yo no? Mi pensamiento es esto, lo que veo esto es, lo que oigo es esto, lo que yo palpo es esa Saulo, un ¿verdad? Hombre muy malvado, perseguidor, asolador, blasfema contra el Espíritu de Dios también y malo. Entonces, ¿cómo yo ir a verlo y me va a matar? Punto de vista de Ananías. Pero según el punto de vista de Dios, él, Saulo, es mi instrumento escogido, que va a presentar mi nombre, mi evangelio ante los judíos y gentiles y reyes. Él te espera que tú pongas tu mano para recobrar la vista. ¿En qué creen? ¿En la palabra de Dios o en el pensamiento de Ananías?
Ananías no vive según su pensamiento, sino por la fe. Por eso sigue la revelación de Dios que viene por la palabra de Cristo, ¿sí o no? Negando todo. Negando totalmente contra sí mismo, ¿verdad? Él sigue la palabra del Señor revelada. Sí, Señor. Negando a sí mismo, negando su pensamiento, negando su parecer, negando su idea, él busca a Saulo, dice, hermano Saulo, Cristo con quien tú encontraste en el camino para llegar a este lugar en Damasco, me envió para recobrar tu vista. Entonces Ananías por fe, poniendo su mano sobre la cabeza de Saulo, ora para que Dios recuperara la vista. Se cayeron camas de sus ojos y empiezan a ver. ¿Sí? Entonces, final de fe de ayuno de 3 días, ¿verdad? Sin comer, sin hacer nada. Final ya se le caen, ¿verdad? Esas escamas, como escamas se le caen de su ojo y empiezan a ver claramente comiendo. Y quedando con los hermanos, con los discípulos de la iglesia en Damasco, aprendiendo y creciendo, y un día empieza a salir a predicar. Hablando de Jesús resucitado. ¿Por qué Saulo mató a Esteban? Esteban predicaba de la resurrección de Cristo. No mentira, ese hombre está mintiendo, escondiendo el cadáver de Jesús en un nado. Está hablando de que Jesús ya está resucitado. Mentira. Entonces este hombre tiene que ser muerto. Por eso fue asesinado, martirizado, ¿verdad, Esteban? A la par de todo ese grupo amigo de Saulo, ¿verdad? Él estaba a la par de acuerdo, sí, deberían matarlo. Pero ahora que en Damasco, Saulo empieza a predicar, no, lo que todo yo pensaba era equivocado. Cristo resucitó, Cristo vive en mí, Cristo es mi Salvador, Cristo murió por todos mis pecados, una vez para siempre me rescató, me salvó ya. Entonces empieza a predicar de Jesús ante todos los judíos. Ellos quedan furiosos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Él está loco. Antes estaba él con nosotros, ¿no? ¿De qué está hablando Saulo? Está predicando de la resurrección de Jesús. Él está igual que otro cristiano, está loco. Vamos a matarlos a él. Por eso Saulo se escapó. ¿Sí o no? De Damasco. Según el punto de vista de Dios, Saulo, instrumento escogido de Dios para presentar el nombre de Cristo, el evangelio de Cristo para los judíos, gentiles y reyes. Según el punto de vista de Ananías, ¿verdad? Saulo nada más que era hombre, ¿verdad? Y blasfemo, ¿verdad? Y asolador y perseguidor contra la iglesia. Otra vez yo pregunto, ¿de quién visión era correcta? ¿La de Dios o la de Saulo? ¿La de Ananías? La de Dios. Así ustedes y yo también puede ser que tengamos muchas, ¿verdad? Ideas contra la palabra del Señor, puede ser. Por eso, San Mateo capítulo 16, verso 24, ¿qué dice? Todos los que quieren vivir, quieren seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, vamos a ver un poco. San Mateo capítulo 16. Verso 24. Si leamos juntos, San Mateo capítulo 16, verso 24, con voz alta, vamos a leer juntos, vamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dice. Cristo sabe pero muy bien de qué. Aunque somos renacidos, sellados con el Espíritu Santo, somos limpios, libres del pecado, Cristo vive en nosotros. Por el Espíritu Santo,
Pero lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Esta carne sigue inconversa, esta carne sigue terrenal, esta carne sigue animal, esa carne sigue, ¿verdad? Mueve, quiere mover según su instinto, según su deseo de la carne, de los ojos y vanagloria de vida. Esta carne sigue, ¿verdad? Estorba. Por eso el Señor dice, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negar a sí mismo? Negar a nosotros mismos. ¿Qué significa? Negar nuestros pensamientos, negar nuestros deseos, que son contra la revelación de Dios. Porque esta carne constantemente va a generar, hasta que venga Cristo, hasta que se transforme esta carne, ¿verdad? Sigue tropezadera ante nuestro caminar, ¿verdad? Según punto de vista de Dios, ¿verdad? Por eso esta carne tiene que ser sí o sí dominada, controlada, negada totalmente. Sí, obviamente necesitamos el cuerpo. Sin cuerpo no podemos hacer nada. Por eso cuerpo necesitamos, pero no podemos aceptar, ¿verdad? La carnalidad que mora en nuestro cuerpo, por lo cual hay que negarla para seguir en pos de Cristo. Amén. Por eso no hay que confiar lo que se piensa, lo que se da idea en su mente, en su corazón, sino que debe leer, conocer, ¿verdad? Y creer en toda la palabra tal como dice y seguir con ella. ¿Estamos? Sí. Por eso ahora aquí, 2 Corintios capítulo 5, están hablando, verso 16, ¿verdad? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Así sea Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya que tremendo, ¿verdad? Ya siendo nueva criatura, que vive negando a sí mismo, sigue según la revelación de Dios. Y ya que reconoce que está muerto, por lo cual uno no vive más para sí mismo, sino para Cristo, quien vive en cada justo renacido. Señor, da una misión, ministerio muy importante. Eso es lo que dice el versículo 18, de este 18, ¿verdad? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Entre el Dios y el mundo, y nos dio la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? ¿Qué es? El Evangelio. El Evangelio es la palabra de la reconciliación. No hay manera de reconciliarlo a uno, ¿verdad?, con Dios, sino por el Evangelio. Porque el único poder de reconciliación entre Dios Santísimo y el mundo pecador es el Evangelio, porque el Evangelio es el único poder que nos lleva, ¿verdad?, reconciliándonos con Dios. Por eso el libro Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice, ¿por qué? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para prosperidad, mucha bendición terrenal, para ganar mucho dinero, para negocio con Dios. Yo te pongo un poco, tú me das más, Señor, una cosa así,
No es así, para sanar, echar demonio, hablar lengua, no para esto. El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Me explico? ¿A quién aplica para salvación? Como el poder del evangelio, a todo aquel que cree en él. Judío primeramente, ¿por qué judío primeramente? Cristo llega en la tierra de judíos, manifestó todo su poder y amor, ¿verdad? Morir en la cruz para salvar al mundo en la tierra de judíos, por lo cual primer testigo son judíos. Por medio de testimonio de judío salvo renacido, se brinca este evangelio para los gentiles. Por eso, representante de todo, gentiles griego. Por eso, judío primeramente y también al griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Por eso Dios nos encomendó la palabra de la reconciliación. Tenemos el evangelio. Pero ese evangelio, ¿cómo se predica? No solamente por la palabra, dice, sino en poder y en el Espíritu Santo y en certidumbre. Plena certidumbre, dice. ¿Dónde dice? Primera Tesalonicense, un poco vamos a estudiar. Primera Tesalonicense, capítulo 1. Primera Tesalonicense, capítulo 1. Versículo 5. Sí, primer Tesalonicense capítulo 1, versículo 5, si yo leo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitador de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, así dice. Así que Dios nos recomendó la palabra de la reconciliación. Esa palabra de reconciliación no se predica por medio de nosotros en las palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por eso, por medio de mucha forma, ¿verdad? Por eso, por la palabra sí, pero en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre y según la vida que lleva cada cristiano renacido, se predica este evangelio. Por ejemplo, un justo vive desastre, no obedeciendo a la voluntad de Dios, no siguiendo la palabra de Dios, no congregándose, no está puesto donde Dios manda, está fuera de la orden del Señor, haciendo lo que Él quiera, según su manera, según su parecer, vive sin negación a sí mismo. Ahí no manifiesta el poder de Dios. Por eso, no solamente el evangelio se predica, ¿verdad?, por la palabra solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. Así el poder tiene que actuar para transformar, cambiar el corazón de uno que altivo hay que humillarlo, ¿verdad? Uno que está, ¿verdad?, bien ignorante y incrédulo, tiene que llegar a creer también en la presencia de Dios. ¡Wow! Dios existe. Esa, ¿verdad?, revelación, esa emoción, esa convicción tiene que tocar a Él en poder. Y el Espíritu Santo tiene que trabajar el Espíritu de Dios para convencerlo, para salvar. Si no trabaja el Espíritu Santo, haga lo que haga uno, no puede hacer nada al final. Por eso el Espíritu de Dios tiene que trabajar fluidamente en nuestra prédica, que se manifiesta por la palabra en poder y en el Espíritu Santo. Y cuando uno oye, tiene que tocar su conciencia, su espíritu, convenciéndolo, ¿verdad?, dando plena certidumbre. ¡Wow! Esto es una convicción total. Sí, Señor, ahora sí estoy listo para ir al cielo. Plena certidumbre.
oyendo la palabra con plena certidumbre. Sí, Señor, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo ocupaba. Ahora sí, Señor, soy ya justo, renacido, santificado por la sangre de Cristo, en plena certidumbre. Y luego uno vive como tal debe vivir, siendo imitador de los que están ante de uno, ¿verdad? Por eso muy importante, los justos que están en primer fila, vivir correctamente según como Dios manda. Los justos que están en primer fila obedecen, los que siguen obedecen. Primer fila, ¿verdad? Están congregando bien, segunda fila congregan bien. Primer fila, ¿verdad? De los justos, si caminan bien predicando, sirviendo al Señor humildemente y ofrendan. Entonces ellos siguen que de fe, segunda fila siguen, copian la vida de ellos. ¿Me explico? Así uno siendo imitadores de los que están frente, uno camina. Así la iglesia se levanta paso a paso grandemente. Cuando, ¿verdad?, ustedes leen San Mateo capítulo 25, ¿qué pueden ver? Primer parábola que aparece, 10 vírgenes, ¿verdad? 5 vírgenes insensatas, 5 vírgenes prudentes. Y segunda parábola, ¿qué son? ¿Qué son? Ocupa leer bastante la Biblia. ¿Sí? Segunda parábola, ¿qué son? San Mateo capítulo 25 se manifiesta parábola de talentos. El Señor antes de su largo viaje, ¿verdad?, da a uno 5 talentos según su capacidad, a otro 2 talentos, a otro 1 talento, ¿sí o no? Entonces cuando el Señor ya fue en su viaje, ¿y qué pasa? Recibieron los talentos, uno 5, otro 2, otro 1. Pero el Señor no dijo nada, ¿verdad? Hágalo con esto, tal y otro. No indicó, solo le dio 5 talentos y 2 talentos, 1 talento. ¿Sabe qué ocurre? Pero ahí dice, según su capacidad. Uno que recibió 5 talentos, tiene mayor capacidad en este caso. Rápidamente capta, ¿verdad?, que esa es la voluntad del Señor que lo entregó 5 talentos. Sí, Señor. Mi Señor que me dio 5 talentos, eso ya para que yo negociara, para ganar 5 talentos más. Por eso inmediatamente fue a negociar con 5 talentos para ganar 5 talentos más. El que recibió 2 no es tan capaz como que el que recibió 5 talentos, por eso no sabe qué. Pero tiene buena voluntad, quiere hacer lo que el Señor quiere, pero no me lo dijo nada, que no entiendo aún, sigue orando. Pero el que recibió 2 talentos tiene corazón humilde, corazón de seguir al que le enseña. ¿Sí? Muy buena actitud. Por eso, viendo, ¿verdad?, la vida que lleva 5 talentos, que, wow, mira, el que recibió 5 talentos ya está negociando para ganar más. Yo también. Por eso, lo mismo hizo, dice la Biblia. Así lo mismo hizo el que recibió 2 talentos, imitando al que recibió 5 talentos, sigue y ganó 2 talentos más. Otro que recibió 1 talento, no hace nada, ni imita al que está frente, porque es altivo, ¿sí o no? Altivo y carnal. Tomando 1 talento, mete en la tierra, escondiendo. Él vive haciendo lo que quiera. Pasando tiempo, el Señor volvió, viendo que el que tenía 5 talentos, ganó 5 talentos. Señor, ¿qué dice? Siervo bueno y fiel. Has sido fiel en poca cosa. Entrad en mi gozo, dice, en mi gozo. Y encontrando con el segundo, ¿verdad?, el que ganó 2 talentos. Siervo fiel, bueno y fiel. Has sido fiel en poca cosa. Entrad en mi gozo, dice. Ustedes leyendo ahí, ¿verdad?, 2 versos, pega igualito, no cambia nada. Ni un punto, ni un coma, ni una letra, ni un tilde cambia. Al que ganó 5 talentos, al que ganó 2 talentos, va a misma alabanza del
Señor. Porque la corona, el premio, la recompensa que viene por nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida, no es cantidad, sino calidad, ¿verdad? ¿Cómo ha vivido lo que el Señor le ha dado? ¿Con cuál fidelidad? ¿Con cuál sinceridad? ¿Con cuál amor haya vivido? Depende de eso, Señor da, ¿verdad? Su recompensa. Tú recibiste 5, ganaste 5, mucho premio para ti. Tú ganaste 2, entonces menos premio, no es así. El que ganó 5, el que ganó 2, ¿verdad? Con misma fidelidad sirvieron al Señor. Señor le recompensa igualito a ellos. Amén. ¿Quién va a ganar mayor premio? ¿Samuel, Pastor Samuel o ustedes? ¿Quién? ¿Quién va a ganar más? ¿Usted o yo? Nadie puede decir esto aún. Estamos corriendo aún todavía, ¿verdad? Sí. Según nuestra fidelidad. Uno que es llamado pastor, entonces como pastor debería cumplir su papel, ¿sí o no? Uno que es líder de sector tiene que cumplir su papel como líder de sector. Uno miembro del coro tiene que cumplir su, ¿verdad? Y papel que el Señor le ha dado. Uno que es limpiador del servicio. De vez en cuando no quiere limpiar inodoro, ¿no? Huele feo. Pero uno que limpia inodoro en el nombre del Señor, por la fe, para servir a la iglesia, Señor premiará o no. Sí, Señor da. Por eso, no es verdad y depende de como puesto o cargo o depende de talento, no, sino depende de fidelidad, depende de su sinceridad, depende de su amor que esa para Cristo, para la iglesia, para el evangelio, Señor responde. Amén. Posiblemente ustedes ganen más que yo, creo. Pastor Samuel, muy, ¿verdad? Perezoso. Muy perezoso. Entonces, como pastor no cumple su papel, ¿verdad? Siendo perezoso, va a ganar menos que otro hermano que es más diligente, fiel para la iglesia, para el evangelio, ellos ganarían más. Porque Señor no depende de cantidad de talento, sino su fidelidad responde. Final uno que recibió un talento. Presenta único talento que recibió, no ganó nada. Ahí viene exhortación horrible, ¿sí o no? Porque él tiene una idea muy rara. Señor, tú eres hombre severo. Donde no, siembra cosecha. Mentira. Señor, siempre Gálatas capítulo 6 dice, lo que si tú siembras, tú cosecha, dice. Pero Señor, tú eres hombre severo. ¿Verdad? Cosecha lo que donde no siembra. No sé, donde no se esparce, tú recoge. Mentira. Lo que siembra Dios dice que cosecha. Amén. Por eso muchos que andan raramente, pero un pensamiento muy raro está metido en su cabeza, por lo cual viven mal, porque creen un pensamiento engañoso. Hoy en día, ¿por qué mucha gente está yendo al infierno? Cristo ya murió por todos ellos, para salvarlo una vez para siempre. Cristo, cargado del pecado del mundo, ya murió para perdonarlo a todo, una vez para siempre por su sangre. ¿Por qué ellos siguen marchando al fuego? Ellos piensan una doctrina falsa. Yo hice oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador, por lo cual yo puedo entrar al cielo. Así piensa. La Biblia nunca dice, pero ellos creen así una doctrina engañosa. Ahí está apostasía. Pues apostasía antibíblica, apostasía contra la palabra del Señor. El Señor dice una cosa, otra gente cree en otra cosa que el Señor lo dice. Está apostatados. ¿Sí? Por eso mucha gente va al fuego eterno. Por eso mucha gente, ¿verdad? Caminan contra la voluntad de Dios final. ¿Por qué? Ese siervo negligente y perezoso. Tú, ¿verdad? Por tu palabra yo te juzgo, ¿qué? Yo
cosecho. Yo cosecho donde no siembro. Entonces, ¿por qué no tú pusiste tu dinero en el banco? Cuando yo venga, ¿verdad? Hubiera recibido interés. Por eso, muchos que andan, ¿verdad? Carnalmente, muchos que andan contra la palabra del Señor, muchos que andan con desobediencia, rebelión contra Dios, está tomando una idea del engañador. Este punto hay que cuidar muchísimo. ¿De dónde se forma, verdad? ¿De dónde se forma apostasía? Acá dice un poco para aprender. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? E mayúscula, quiere decir el mismo Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahí está el problema, ¿verdad? Muchos oyen al espíritu engañadores y a doctrina de demonios. Por eso se forma mal fe, una fe fraudulenta, una fe equivocada, una fe falsa. Porque oye una voz engañosa de Satanás, ahí la toma, ¿verdad? Y la tiene en su corazón por la fe. Entonces se forma fe fraudulenta. Final uno apostatando la fe verdadera, rechazando la palabra de Dios, ¿verdad? Peligroso. Por eso nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, muy importante negar nuestro pensamiento, que son contrarios a la palabra del Señor. Si el Señor dice una palabra, una cosa, otro piensa otra cosa. Si quiere seguir en pos de Cristo, tiene que negar su pensamiento, que es diferente que la palabra del Señor, y seguir la voz de Dios, la palabra del Señor. Eso significa seguir en pos de Cristo. Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y lleve la cruz, dice, ¿verdad? Que se lleve la cruz, la voluntad de Dios. La cruz nosotros no elegimos. Sí, Señor, me gustaría esta cruz. Otra cruz no me gusta. Así no. La cruz viene de Dios. ¿Sí o no? Eso se llama el yugo del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo es la cruz que el Señor pone según su voluntad. Me gusta, no me gusta, se quita. Porque no más nosotros mandatarios de nosotros mismos. Cristo compró con su sangre, somos nueva criatura, nueva hechura para hacer lo que Dios nos manda, no viviendo más para nosotros mismos, sino para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos pone su cruz? ¿Quién es el que nos pone su yugo? Cristo es. Amén. Por eso, Señor, San Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, vuestra alma hallará, dice, el descanso, porque mi yugo es fácil y ligero. Amén. Por eso, el que lleva el yugo, aprende esto. Mucha gente, ¿verdad?, oye y oye y oye, pero no carga ningún yugo. No vale nada esto. ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué oímos? ¿Por qué llevamos seminario bíblico de la vida cristiana? ¿Por qué todos los domingos oímos? Todos los miércoles oímos. En la reunión de sectores, reunión grupal, siempre oímos. ¿Por qué? Oímos y aprendemos. Aprendiendo, conociendo la verdad tal como el Señor nos manda y practicarla. Amén. Entonces viene aprendizaje verdadero. Cristo no nos amó virtualmente, sino presencialmente. Él mismo vino encarnado, cargado nuestro pecado según la voluntad del Padre,
por ser también él, ¿verdad? Hombre perfecto como usted, como yo, tiene carne, hueso y sangre. Cuando no come pasa hambre con dolor y sufrimiento. Cuando no se cansa, se viene cansancio, se duerme, se desmaya por cansancio. Él sabe lo que es bueno, lo que es malo también, ¿verdad? Él sabe sentir la comunidad, incomunidad, todo lo conoce igual a usted, igual a mí. Pero él lleva la cruz que no le gusta para nada, porque es la voluntad del Padre. 3 veces oró en el monte de Semaní, pero no puede cambiar la voluntad de Dios, por lo cual toma la cruz, se sujeta de una manera total. Esto es lo que muestra Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Quién es el primer negador? Asimismo, Cristo. Vamos a ver, Filipenses capítulo 2, verso 5. Si yo leo el libro Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, ¿qué significa? Se negó a sí mismo. Cristo es el buen pastor. Él vino para dar su vida. Él nos enseña lo que él practicó primero. Cristo sentado en el trono glorioso en el cielo, sin mover ni un dedo, nos manda, hágalo, no lo haga. Así nos dice. Él mismo llegó en la tierra, con absoluta negación, siendo mismo Dios, ¿verdad? Pero no quiere ser tratado igual al Dios. Algo que aferrarse, ¿verdad? Sino se despojó a sí mismo, se humilló total. Por eso verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Una humillación absoluta. ¿Cómo imaginar si usted se convierte en una cucaracha? ¿Cómo imaginarse, verdad? Usted se convierte en una hormiga. Nunca. El Dios humillarse, ¿verdad? Hasta llegar a ser hombre. Es peor que usted haya sido transformado en hormiga o cucaracha. Peor que esto. Dios como transformarse en hombre. Peor, porque el creador, ¿verdad? Se transforma en una criatura. Usted nunca creó ni una hormiga ni cucaracha. ¿Sí o no? De vez en cuando matando cucaracha, disculpa, porque no, ni puedo hacer yo su pata, ni puedo hacer yo. ¿Con qué derecho yo la mato? Por lo menos muy asquerosa, por eso yo la mato. Pero me disculpo, porque no soy capaz para hacer nada como usted. Matando una hormiga, ¿yo puedo hacer la hormiga? ¿Qué científico más inteligente puede hacer una hormiga? Ninguno, ¿verdad? Pero Dios hizo todo, pero Él, creador, absoluto creador, se convierte en criatura. Una humillación absoluta. ¿Quién se negó más que? Uno, Cristo. Y dice, nos enseña, debe haber experimentado de todo. Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, despójese a sí mismo y sígame en pos de mí, dice. Llevando la cruz, ¿verdad? Sígueme a mí, dice. Así pasa, ¿verdad? Por eso Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Viene peor todavía, ¿verdad? Verso 8. Y estando en la condición de hombre, así siervo, ¿verdad? Hombre significa siervo. Estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, más todavía, haciéndose obediente,
la muerte de Cristo, la muerte de cruz. Fue, ¿verdad? Cristo transformado, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, Señor se humilló más todavía, tomando la muerte de la cruz. ¿Quién es el mayor negador? A sí mismo, Cristo. Pero para Cristo nunca faltaba la cruz, ¿sí o no? Nunca. Por eso uno que sigue en pos de Cristo, practicantes son, no teórico. Yo sé esta palabra, yo conozco que esta palabra, no sirve de nada. Si conoce, ¿por qué no practica? Por eso Santiago está midiendo, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Saben? La fe está muerta sin obra. ¿A quién dice? A lo justo. Esa carta, epístola Santiago, absolutamente está dirigida a los justos renacidos. El libro Romano capítulo 1 hasta 5, hasta capítulo 1 hasta 10 y verso 10. ¿Me explico? Está hablando a los pecadores. Absolutamente la obra no vale, dice. La fe sin obra. Santiago, la fe con obra. Diferente. ¿Sí? Dios dirige con su voluntad hacia el mundo que venga todo sin obra, por la fe, por la gracia. Gratuitamente siendo justificado por la fe, venga a mí. Invitación al mundo sin obra, solamente por la fe. Ahora Dios invita a todos los justos que participen en la obra maravillosa del Señor, ¿verdad? Muéstrame tu fe con tu obra. ¿A quién dice? A lo justo dice. Siendo justo, ya su fe se presenta con su obra. Amén. Así uno inicia a aprender. Sin llevar el yugo del Señor, no hay aprendizaje verdadero. Pues así tienen que entender cada hermano y hermana que reciben algún cargo y puesto en la iglesia, ¿verdad? Algún ministerio, ¿verdad? Recibe, esto es para que aprendan, no para que uno gobierne y domine. Yo soy mayor que tú, yo soy mandatario, no es así. Uno que toma el yugo, aprende. Para que aprendan, si el Señor da algún cargo, algún puesto, algún ministerio, ¿verdad? Para que aprendan. ¿Por qué? Sin yugo no hay aprendizaje. Por eso, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Señor, ¿qué promete? Entonces, vuestra alma hallará que el descanso. El Señor dice, mi yugo es fácil y ligero, dice. ¿Por qué? Mi yugo es fácil y ligero. ¿Por qué fácil y ligero? Cuando usted toma la voluntad de Dios y sigue según la voluntad de Dios, negando a sí mismo, llevando la cruz. Suena muy pesada, ¿verdad? La cruz, pero nunca se siente ese pesado. Jamás. ¿Por qué? El Espíritu Santo trabaja junto con usted. Él se manifiesta en el medio de su corazón y su vida. Él da fuerza, gozo, consuelo, alegría, felicidad. ¿Cómo puede cansarse? ¿Cómo puede, verdad, sentir cansado? Porque el Espíritu Santo plenamente está apoyando a ustedes. Por eso se siente el yugo ligero, fácil. ¡Wow! Muy fácil. Antes de tomar esa cruz suena muy pesada, pero no me siento para nada difícil, para nada pesado. ¿Qué pasa? Ahí está el Espíritu Santo trabajando en el medio de su sujeción y obediencia. Quien lleva la cruz. Por eso uno aprende de Cristo. Cristo. Así Cristo manifiesta, así Cristo vivía, Cristo me enseña. Así uno sigue aprendiendo más y más de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso, primer negador es Cristo a sí mismo. Luego nos invita. Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y lleve la cruz y sígame, así dice.
porque Cristo lo practicó primero. Hoy yo quiero hablar algo muy, pero muy importante. Vamos a profundizar. ¿Quiénes son ustedes? Usted puede decir, soy salvo, yo soy el renacido, yo soy justo, yo soy hijo de Dios. Qué bien, así lo son. Sí, usted es justo, renacido ya. Pregunto, ¿por qué Dios no se llevó todo al cielo ya una vez? ¿Por qué Dios los tiene aún todavía en esta tierra? ¿Por qué? Por eso algo más Dios quiere decir a nosotros, ¿verdad? Por eso aquí vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, el libro 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Sí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice. Pues aquí están hablando de una visión muy importante. El Señor nos recomendó la palabra de la reconciliación para que nosotros reconciliemos con todos nuestros vecinos, familiares, amigos, ¿verdad? Compañero, nuestro conocido y hasta desconocido, reconciliarlo con Dios. ¿Cómo? Con la palabra de la reconciliación. ¿Quién tiene esa autoridad? Ustedes. Pues ustedes no son los hijos de Dios. Soy salvo, justo, renacido. No lo son solamente, sino son ya embajadores de Cristo. Usted si quiere viajar, ¿verdad?, a los Estados Unidos, ¿ocupa visa o no? Sí, ocupa visa. ¿Cómo saca la visa? Tiene que ir a la embajada de estadounidense, ¿sí o no? Embajada estadounidense, ¿eh? Tiene que encontrar con cónsul. Cuando se habla más políticamente, ahí se manifiesta embajador, ¿verdad? Cónsul y embajador parecido, ¿verdad? Pero más, ¿verdad?, como asunto público, cónsul. Más asunto político, embajador entre países, ¿verdad? Cuando viene algún convenio, algún trato, ¿verdad? Ahí manifiesta con embajador. El Señor los llama embajadores. ¿Sí? Por eso entre Dios y el mundo, entre el reino de Dios es el mundo terrenal, ¿verdad? Estamos reconciliando para que uno pueda tener la visa no americana, visa celestial, incomparable. Visa americana para mínima cosa, para viajar a los Estados Unidos. Visa celestial, ese para vivir para siempre con Dios en el reino eterno. ¿Cómo se compararía? Dos visas. La visa celestial eterna, gloriosa, perfecta. Una vez la tienes ya eternamente, disfruta el reino de Dios. ¿Sí? Visa americana temporal, terrenal. ¿Sí o no? Incomparable. Ustedes son mayor que embajadores o cónsul estadounidense. ¿Por qué? Por ser miembro de la iglesia, por ser parte del cuerpo de Cristo, ustedes tienen esa autoridad de dar visa americana, no, visa celestial, para al mundo entero. Señor nos recomendó la palabra de la reconciliación con presidente, con algún diputados, con algún empresarios, con algún ministro, ¿verdad?, del gobierno, ninguno con ellos, sino con ustedes.
Veo que ustedes no son tan famosos, no son tan ricos como yo. ¿Sí o no? No somos tan famosos, no somos tan poderosos en la tierra, no somos tan estudiosos, no somos tan calificados en el mundo como en nivel alto, no. ¿Verdad? Somos viles, como dice 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Señor, viendo nuestra, ¿cómo se llama? Elección y nuestras vocaciones, no somos tan excelentes, sino somos viles, ¿sí o no? Menospreciables. Como el Señor llamó a Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, pescadores, viles. Y Mateo, publicano, pobrecito, ladrón, registrado en esa época, ¿verdad? Así cada uno era tan viles, pero el Señor rescatándolo, salvándolo, ¿verdad? Le da encomendando, ¿verdad? La palabra de la reconciliación del Evangelio. El Señor dice, como mi Padre me envió, así también yo os envío, dice. Horrible palabra. Horrible autoridad. ¿Qué significa? Como mi Padre me envió, ¿a dónde? Al mundo para salvarlo, ¿sí o no? Así también yo os envío, ¿a dónde? Al mundo para salvarlo. ¿Sin Jesucristo hay salvación en el mundo o no? No hay. ¿Sin embajadores hay visa o no? Tampoco. Suena misma autoridad. Por eso ustedes son embajadores de Cristo. ¿Quién tiene que agrupar gente? Compartir la palabra de la reconciliación para que ellos tengan la visa celestial. Ustedes. Ustedes tienen que ser ya líderes. Ustedes tienen que ser, ¿verdad? Liderando a su familia, a su amigo, a su vecino, agrupando, ¿sí o no? Para evangelizar. No digo ya una vez usted evangelice todo. Por lo menos usted puede liderar a la gente, invitar a la gente, ¿verdad? Así tienen que ustedes liderándolo, ¿verdad? Agrupando. Usted puede llamar, Pastor José, venga, aquí tengo un grupo de 10 personas, aquí tengo un grupo de 20 personas que quiere escuchar la palabra, que venga para predicar. Eso puede hacer o no. O de vez en cuando usted puede proyectar seminario bíblico de evangelización en video. Vengan, yo invito con café, pero mientras que tome café, vamos a ver película. ¿Sí o no? Película de seminario bíblico, de evangelización, no película de terror, no película de verdad, aventura, sino película de la palabra de Dios vemos. ¿Sí? Solo voy a servir café con ustedes, ¿sí? Sírvese. Tomando, comiendo. ¿Tomando qué? ¿Verdad? Vea. ¿Puede hacer esto o no? Debería liderar ustedes, porque son líderes ustedes. Aquí poquito vamos a ver en San Mateo 10. El libro San Mateo, capítulo 10. San Mateo, capítulo 10. Verso 1. San Mateo, capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. Está hablando de embajadores, ¿verdad? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los hombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó, dice.
A esto nos envió Jesús, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué el Señor dice esto? Entonces, gentiles no pueden ser salvos. Por camino de gentiles no vayáis, ni en la ciudad samaritana no entréis. Entonces el Señor está discriminando a los samaritanos o a los gentiles. No. ¿Por qué no? El Señor dijo una palabra muy importante. Hechos capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? ¿Quién memoriza? Así dice, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice? Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cuál es el plan de Dios? Con cubrir con el Evangelio sobre Samaria y también sobre todo el mundo entero, cuando venga el Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ¿verdad? Tendréis el poder y autoridad, ¿verdad? Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta último de la tierra. Cuando mientras está Cristo aquí en la tierra por 3 años y medio, no alcanzaría con el Evangelio hasta confines de la tierra. Cristo, ¿verdad? Está muy reducido a nivel de movimiento, solo en tierra prometida. Señor andaba por 3 años y medio, encontrando con una mujer samaritana dentro del territorio de israelita, y encontró con una mujer adúltera en el templo. Cristo encontró en Capernaum con el paralítico de Capernaum, ¿sí o no? Cristo encontraba con pocas personas en la tierra de israelita. ¿Cuál es la primera visión de Jesucristo? Cristo vino a salvar al mundo con su sangre, con su muerte, pero no evangelizar hasta confines de la tierra. En esto ya está proyectando por otro plan. Vosotros que sois enviados, ¿verdad? 12 discípulos de 2 en 2, ¿verdad? No te vayáis, dice, tan ampliamente, sino que, acá dice, verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a los judíos, primeramente a los judíos primeramente también al griego, ¿verdad? Por eso, mientras que Cristo está aquí en la tierra, a los judíos se dirigen ese evangelio. Después el Señor dice algo muy terrible, habla, capítulo 10, versículo 14 dice, y si alguno no os recibiere, está problema ahí, ¿verdad? Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Por qué? 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué tipo de ciudad? Ciudad que no recibe a vosotros ni escucha vuestra palabra. Esa ciudad será peor que la ciudad Sodoma y Gomorra. ¿En qué sentido peor? ¿En qué sentido? Ciudad Sodoma y Gomorra fue prendida en fuego, ¿sí o no? Se destruyó total. Esto ya ahora queda, en verdad, como ciudad Sodoma y Gomorra arruinada, a la par de Mar Muerto, donde se encuentra millones pelotitas de azufre con pureza de 99, 98 de pureza de azufre. Está pegada ahí. Se nota que llegó lluvia de fuego con azufre para destrucción de ciudad Sodoma y Gomorra. Esto es temporal. Pero lo que rechaza a vosotros, no oye vuestra palabra, ¿qué? ¿Qué espera? Fuego eterno. El fuego eterno espera todo lo que no hayan recibido a vosotros, ni oído la palabra de vosotros. ¿Qué espera? El fuego eterno. Así, Señor lo dice así.
Verso 13. Verso 14. Si alguno no se recibiere ni oyere vuestras palabras, escucharán por otras personas, por otros grupos, con otra denominación, con otra religión. No dice. ¿Cómo dice? Si alguno no se recibiere ni oyere vuestras palabras, Señor manda, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestro pie. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. No hay manera que ellos sean rescatados. Si rechaza a vosotros, embajadores, enviados míos, esa ciudad que os rechaza, esa casa que os rechaza, no tiene jamás otra manera para serle rescatado. Horrible autoridad está hablando ahí. Final capítulo 10, verso 16, que dice, he aquí yo os envío como a oveja, dice, en medio de lobos. Es algo ilógico, ¿sí o no? ¿Cómo ser enviados los corderos, verdad? Ovejas en medio de lobos. Imposible andar oveja en el medio de lobos, ¿sí o no? Siempre serán derrotadas, comidas por lobos, ¿sí o no? Pero aquí funciona. Porque ellos son enviados de Cristo, Cristo en el medio de ellos, ¿verdad? Pastoreándola. Juntamente con la presencia de Cristo ellos van, juntamente con presencia del Espíritu de Dios van, juntamente con poder y autoridad de Dios ellos van. En el medio del lobo, pero nunca serán derrotadas. Porque ellos vencen y vencen y vencen, porque está su pastor con ella. Amén. Cuando las ovejas están más seguras, cuando esté con su pastor, ¿sí o no? Segurísimo. Cualquier invasores, cualquier animal de fierros, se invaden, ¿verdad?, contra el rebaño. Pastor mata a ellos, pastor protege a sus rebaños. Por eso, Señor los envía, ¿qué significa? Yo estaré con vosotros. Por eso, Señor, dice San Mateo 28, un datito. San Mateo capítulo 28, enviándonos, el Señor, ¿qué dice? Versículo 18. San Mateo capítulo 28, verso 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que tiene que entender, el diablo no tiene ninguna potestad ni en el cielo ni en la tierra. Absolutamente el diablo es débil. Usted tiene mucha fe en el diablo, ¿verdad? Por el diablo no puedo, no es así. Diablo como león, sin colmillo, sin garra, juguetón. ¿Me explico? Diablo es el león, juguetón, sin colmillo, con garra. Entonces, ¿cómo qué? Juguetoncito. ¿Sí o no? Serpiente, pero cabeza bien apretada, quebrantada. ¿Qué puede hacer? Con su cola anda a un lado, a otro lado. ¿Qué puede hacer? Nada, más esto. Ese es el diablo. Pero muchos tienen miedo, ¿verdad? Al diablo. Ahí está funcionando la mentira del diablo. Cuando habla la mentira el diablo, de suyo habla, ¿sí o no? El diablo nunca habla la verdad. De suyo habla, de su mentira habla. Por eso cuando esa mentira convencen a usted, tiene miedo, ¿verdad? Al diablo. Tiene fe, mucha fe en el diablo, ¿entiende? Por eso el diablo está encima de uno, engañando a uno, domina a uno. Por eso necesitamos la verdad. Justo por la fe vive, no por sus 5 sentidos, sino según la palabra del Señor. Revelada uno vive, porque la luz es la palabra. La palabra de Jehová es lámpara para mi pie, ¿sí o no? Lumbrera para mi camino. No hay que confiar nada, sino en la palabra del Señor. Si usted cuando empieza a confiar en su propio pensamiento engañoso, ahí el diablo se hace grandísimo, poderosísimo, está engañado. No es así, diablo. ¿Qué dice? Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos a Dios,
resistid al diablo, ¿sí o no? Él os huirá. Diablo escapa. ¿Sí? Someteos a Dios. Someteos a Dios, ¿qué significa? Someter a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Síganlo. Eso significa. No vean ningún otro lado. Vean la palabra que te dice. Ella es lo que te manda. Ella es la que te dirige, como la luz. Someteos a Dios. Someteos a la palabra de Dios. Y resistir al diablo. Diablo mete otra mentira, una idea rara, pensamiento raro, que son diferentes de la palabra. Entonces resistir, no lo acepte. Resistir al diablo. Amén. Él os huirá, dice. Ahí vence cristiano. La fe es la que manda. La fe es la que vence al mundo, que domina el diablo. Porque el mundo está sometido al diablo, porque creen en su pensamiento y en su idea que está formando el diablo, ¿verdad? Débil. Cristiano no confía en sí, no confía en su propio pensamiento, viene en la cabeza según la carne, no, sino la palabra de Dios. Por eso uno, lo que es diferente a la palabra de Dios, lo niega y sigue la voz de Dios, palabra de Dios, así vive por fe y vence contra Satanás siempre. Por eso ahora el Señor nos aclara muy bien. Jesús, verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo, ¿qué dice? Estoy con vosotros. ¿Quién con nosotros? Espíritu Santo de Cristo. He aquí yo, Cristo, Espíritu Santo de Cristo, estoy con vosotros, que somos enviados de Cristo como cordero, como oveja, pero somos fuertes porque el pastor está con nosotros. Amén. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén, dice. ¿Somos fuertes o no? Si el pastor todopoderoso está con nosotros, ¿cómo somos débiles? Por supuesto somos débiles, por lo cual somos fuertes, porque el pastor está con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Dónde está abundancia absoluta? Jehová, mi pastor está conmigo, con nosotros. Amén. Ahí está abundancia de David. Igualmente toda abundancia nuestra con Dios. Dios con nosotros. Amén. Sí. En esa condición, Señor dice, San Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y sé pues prudente como serpiente y sencillo como palomas. Prudente como serpiente, ¿verdad? Diablo muy sabio. Sabio no, muy astuto más bien, ¿verdad? Para engañar. Sin poder convence, a uno domina. Tremendo eso, ¿sí o no? Satanás no tiene ningún poder. Satanás, ¿verdad? Serpiente era capaz para convencer a Adán y Eva que eran súper inteligentes. ¿Somos inteligentes o medio tontos? Somos medio tontos. Pregunto, ¿ustedes memorizan el número telefónico de toda su familia? ¿Quién? A ver. Qué tristeza, ¿ah? Ni tienen memoria, capacidad de memoria para memorizar 3, 4 o 5 números más importantes. ¿Cómo puede ser inteligente como Adán? Adán, ¿verdad? Que era capaz de conocer todos los animales, ¿verdad? Y nombrarlos, ¿sí o no? Y el día siguiente no olvida nombre a cada animal que está puesto, ¿verdad? Tú eres el león. Qué lindo. Sí, tú eres el león, tú eres jirafa, tú eres cocodrilo, tú eres hipopótamos, tú eres serpiente, tú eres perro, tú eres gato, tú eres gallina. Adán nombrando a millones, ¿verdad?, animales. El día siguiente se confunde. ¿Quién eres tú? ¿Cocodrilo, hipopótamo, elefante, qué? No hay confusión. En memoria total.
Era inteligentísimo, ¿sí o no? Ustedes nunca memorizan así. Debe haber nombrado quién es tú. Se olvida total, porque ni es capaz para memorizar 3, 4, 5 números telefónicos. ¿Sí o no? Tan inteligente Adán, pero fue convencido por la mentira del diablo. Por eso aquí están hablando de ese tipo de, ¿verdad?, astucia que el diablo tiene, ¿verdad? Sed prudente como serpiente, dice. Ustedes observen bien, Génesis capítulo 3. Cuando el diablo se acerca por serpiente, ¿verdad?, a la Eva, para convencerla, para llevarla a qué? Al árbol de la ciencia bien y del mal y para matar. El diablo dijo, Eva, sí señor, cómelo, fruto del árbol de la ciencia bien y del mal. ¿Así dijo o no? Vamos a votar. ¿Dijo así? No dijo así. Soy rebelde. Ni quiero contestar. Otra vez, ¿así dijo o no Adán, serpiente a Eva? Cómelo. ¿Dijo o no? ¿No dijo? No dijo. Correcto, muy inteligente. Entonces, ¿qué hizo entonces? ¿Cómo Eva comió? Ahí está funcionando astucia de la serpiente. Serpiente nunca dijo, cómelo. Si hubiera dicho, cómelo, no. ¿Así viene o no? Dios dijo que no, así rechaza. Serpiente, ¿qué dijo? Final para convencerla, una tentación. Diablo, ¿qué dice? Cuando Eva dice, ¿con qué Dios no? Serpiente primero dice, ¿verdad, Eva? ¿Con qué Dios os ha dicho que no comiese de todo árbol del huerto de Edén? Eva, ¿qué dice? Podemos comer todo árbol que está en el huerto de Edén, pero Dios dijo que no comiéramos, ¿verdad? Árbol que está en medio del huerto, ni tocáramos. ¿Está bien o no? Dios nunca dijo que no tocare. Nunca tocara, nunca dice. Tocar si puede o no. Comer no, si tocar sí. Pero Eva está agregando su pensamiento. Ni tocara, ni tocáramos, para que no muéramos. Diablo capta. Eva conoce la palabra una parte, otra parte no. Entonces esa parte que me da lugar para invadirla voy a entrar. Porque ella no conoce correctamente. Entonces puedo manipularla, ¿sí o no? Por eso ella, serpiente dijo a la Eva, ¿verdad? La serpiente dijo, no moriré, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 4 o 5, así dice. Pregunto, diablo dijo, cómelo. Nunca. Tentó para que comiese. Amén. No moriré, dando ánimo, ¿sí o no? No moriré, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, no te digo que coma, el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿Una tentación o no? Tentación. Señor dice este punto de, ¿verdad? Serpiente, prudente como serpiente. Siendo predicador, siendo buen embajador de Cristo, ¿cómo debe hacer? Créelo. Nadie va a creer así. Créelo, ¿por qué no cree? No entiende. ¿Por qué no entiende esto? Entienda, por favor. Así va a creer, va a entender. Nunca ocurre esto. ¿Cuál es la sabiduría que tenemos que tomar? Como embajador de Cristo, quien se encarga la palabra de la reconciliación. Predicar con la sabiduría. De vez en cuando pasa esto. Algunos, no hace falta, hermano, no hace falta guardar la ley, porque la ley, ¿verdad? Por la ley, ninguno puede ser salvo. ¿Correcto o no esa palabra? Correcto, pero incorrecto. Así no se expresa para uno para rescatar. Hermanos, señores, señora, amigos, amigas, no tienen que guardar la ley porque Cristo vino ya, murió en la cruz ya, para salvarnos una vez para siempre, para que nadie sea salvo por la obra de la ley, sino por la fe. ¿Créelo esto? ¿Va a creer?
Nunca cree. Está predicando equivocadamente. De vez en cuando yo comparto la palabra, ¿verdad? Si labrando, preparando el corazón. Algún hermano dice, pastor, ¿por qué no habla? San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no habla de esto? Hermano, cállese por favor. Usted no me ayuda. Así nadie puede salvar. Aquí hay agua. ¿A quién sirve agua? Al que tiene sed, ¿sí o no? Primer, ¿verdad? Formación es sed. Sed de palabra. Sed de la salvación. Sed de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sin que tenga sed y hambre de justicia, nunca va a desear la justicia de Dios. ¿Por qué? Muy justo, ya tiene su propia satisfacción, ¿sí o no? Yo tengo mi justicia, ya con ella estoy bien. Pero el Señor dice, San Mateo 5:20, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseo y escribas, no entraré en el reino de los cielos. Ocupa uno la justicia de Dios, la cual es mayor que la de justicia de hombre, ¿verdad? Pero ¿cómo la tener? Uno ya tiene su propia justicia. Por eso es importante descubrir su pecado, su maldad, su forma de ser, ¿verdad? Predicando, confrontando con cada palabra. San Mateo capítulo 5, verso 21 dice así, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable del juicio. Verso 22, muchos dicen, si yo estoy guardando la ley, entonces nunca he matado. Pero el juez explica verso 22, cualquiera que se enoje contra su hermano será, ¿verdad?, culpable del juicio. Cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo, tonto, quedará expuesto en el infierno del fuego, dice. ¿Hasta esto guarda usted? Wow, hasta ahí no. No he matado a nadie, por ahí cucaracha y hormiga y mosca sí, pero, ¿verdad? Nunca he matado a nadie sangrando, pero hasta ese nivel no. Enojarme sí, obviamente todos los días. ¿Sí o no? Decir necio, esta es mi costumbre de decir. De vez en cuando con cariño yo te digo necio, no sabe esto. Cuando llamo a mi hijo, cuando llamo a mi nieto digo esto también, dice alguno. Y cualquiera que diga fato o tonto, quedará expuesto al infierno del fuego. ¿Usted guarda todo esto? No. Entonces, ¿qué? Pecador usa o justo. Entonces soy pecador, ¿verdad? San Mateo 5, verso 27, que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo, el juez dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Usted guarda esto. Usted no mira a ninguna mujer con codicia. Dígame honestamente. A la par de usted no está su mujer. Entonces uno saca su corazón, ¿sí o no? Otra ley que dice, no recitáis a alguien malo, ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Puede aguantar toda esa cachetada que da a usted? No. A cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con él, no puede guardar esto. Cualquiera que quiere poner pleito contigo, ¿verdad? Por túnica, no, déjale hasta la capa, dice. ¿Puede hacer esto? Al que te pida, dale, ¿puede hacer todo esto? ¿Amará a tu enemigo? ¿Puede amar a usted así enemigo? No, Señor. Entonces, mientras uno oye, ¿qué? ¿Se hace? Súper pecadores, ¿sí o no? Pecador, así se presenta ante Dios por la ley, se muere. Con su justicia se muere. ¿Y entonces qué? No soy justo, sino pecador, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia?
¿Qué dice la Biblia? San Mateo capítulo 13, verso 41. Entonces el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, se recogerán a todos los que sirven de tropiezo, hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo pecadores, ¿a dónde va? Al fuego. ¿Usted a dónde va? Al infierno. Se está callado. Soy justo, ya no. Soy bueno, no. Usted es justo o pecador. 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 ¿Cuánto pecador? Puro pecador. ¿Sí o no? ¿Cuánto por ciento? 100%, 95%, 50%. ¿Cuánto? 40%, 10%. ¿Cuánto malo? ¿Pecador total o cuánto? 10%, 50%, 90% o 100%. 100%. Sí, ahora entiendo que yo voy al infierno. ¿Usted aceptó a Cristo como su Salvador, sí o no? ¿Haciendo oración de fe? No. Sí, Señor. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Dónde dice? La Biblia nunca, en ninguna parte dice esa doctrina. Usted sabe que esa doctrina ya apostasía. Ah, mira, tiene razón. Por eso yo creía así, pero nunca yo fui justo. Pecador soy. No me vale nada, ¿sí o no? Orar, oración de fe, pedir perdón día con día. Usted pide perdón todos los días. Dios dice que ni oye a los pecadores. ¿Sí o no? San Juan capítulo 9, verso 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino al que es temeroso de Dios, hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Ser justo, santo únicamente. Los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos atentos al clamor de ellos. Dios no oye a los pecadores. Entonces uno se hace ¿qué? ¿Pecador o no? Sin ninguna manera de salvar a sí mismo. Se hace súper pecador. Cuando se hace más y más pecador y pecador y pecador absoluto, y luego no tiene ninguna forma, ninguna manera para rescatarse, desamparado. ¿Sí o no? ¿Sabe qué se forma? Sed de la justicia. Hambre de justicia. Señor, soy pecador. Así tal como soy, muero, voy al infierno. Por favor, sálvame a mí. Ahí uno se conecta ¿con qué? Por la misericordia con el Evangelio de Cristo. Amén. Nunca uno dice, créelo, acéptenlo. Si tiene sed, toma agua automáticamente o no. Así debería. Así todos los apóstoles predicaban. Hoy en día se predica el Evangelio así, por la manifestación del Espíritu Santo en poder y gran plena certidumbre. Así Espíritu Santo fluidamente trabaja aquí a los pecadores solamente. Cuando se hace total pecadores, escucha el Evangelio, total justo se hace. Resurrección, transformación, renacimiento, ahí viene. Señor dice, prudente como serpiente y sencillo como paloma. Paloma, ¿qué como instinto tiene? Paloma siempre regresa a su casa, ¿sí o no? Usted envía, ¿verdad?, algún mensaje. De vez en cuando anteriormente, ¿verdad?, usaba paloma para enviar un lugar muy largo y difícil. Paloma llevando una carta amarrado en su pata, ¿verdad?, volando, dejando ese mensaje y vuelve a su casa. Ahí está sencillez de paloma. Paloma nunca olvida su casa. Siendo justo renacido, nunca olvida su origen, cuál su iglesia. Aunque va largo, siempre está conectado su corazón con la iglesia de Cristo. Eso se llama congregación. ¿Me entiende? Algunos dicen con rebelión. Yo no quiero una iglesia. Aunque no esté con iglesia, yo puedo predicar, yo puedo hacer todo. Perdió ya sencillez. ¿Espíritu Santo trabaja con ese tipo de corazón? ¿Altivo, rebelde? No, jamás. Pueden hablar millones de cosas, pero nunca el Espíritu Santo trabaja así, nadie puede salvar. Ese poder, no para cualquier persona. Uno que está bien asentado en la casa de Dios, en la tierra de Dios. Ahí esa rama crece y
florece un día, lleva frutos. Sin arraigado, sin o sobreedificado en la tierra de Dios, no hay fruto. Por eso el Señor dice, si vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. ¿Qué significa yo en vosotros? Si tú permaneces en mí, en mi voluntad, en mi palabra, en mi iglesia, en mi promesa, yo te trabajo, yo trabajo contigo. Con poder, con autoridad, con el Espíritu Santo, con plena certidumbre, yo trabajo. Eso significa. Amén. Por eso, siendo ya embajadores, somos ahora, ¿verdad? Importante. San Mateo capítulo 10, verso 40 dice, el que a vosotros se recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Autoridad. Por eso usted, siendo embajador de Cristo, usted va a predicar con la palabra de reconciliación. Alguien si quiere llegar a la vida eterna, sí o sí tiene que aceptar a ustedes. ¿Acepta usted? ¿Acepta final palabra de reconciliación que usted trae para ellos? Sí se acepta. Así es, cadenada estamos. Cada uno justo renacido, conectado, ¿verdad? Con Cristo, por la iglesia, con Cristo, con la iglesia y Dios. Así está conectados. El mundo sin recibir a ustedes, sin escuchar con ustedes, no hay salvación. Por eso el día de gran tribulación de fe, rapto de la iglesia en la tierra de gentiles, no hay ni uno salvo. Nadie va a ser salvo. Solo Dios envía 2 testigos a tierra de Jerusalén, ¿verdad? Para salvar al judío, nada más dice. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 a 3 dice esto. Por eso, una parte nosotros podemos hablar gran autoridad, otra parte gran responsabilidad. Así que sin que usted haya predicado, nadie va a ser salvo tampoco. Amén. Alrededor de ustedes, mucha gente está, ellos no están casualmente, sino Dios puso a la par de ustedes para que ustedes prediquen, agrupe, invite, para que ellos oigan el evangelio. Amén. ¿Qué somos? Embajadores de Cristo. ¿Verdad? Con nosotros, Señor, ya nos recomendó palabra de la reconciliación. Tenemos que soltarla fluidamente para rescatar alma. Amén. Hoy sí, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.